Esta es tu casa, este es tu lugar. Te estamos invitando a un nuevo despertar. Cristo es la esperanza para la ciudad. Sembrando vida. Igual los amamos. Romanos 7, 14 al 25. Dice, por lo tanto, el problema, dice, no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé lo que está mal, dice, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces, no soy yo el que hace mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto y no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer, dice, lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, dice, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Pero hay otro poder dentro de mí, que está en mi mente, el que está en guerra en mi mente, y ese poder me esclaviza al pecado, que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado, dice, ¿quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente, la verdad, quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Vamos a leer hasta ahí, vamos a orar. Señor, te damos gloria, pedimos la dirección de tu Espíritu Santo. Señor, que toda palabra que salga de mi boca pueda ser de bendición, pueda ser de edificación para la vida de mis hermanos. Señor, y sobre todas las cosas que podamos entender, Señor, que así como tocó a Pablo, Señor, también nos puede tocar a nosotros, Señor, vivir, Señor, luchando, Señor, contra nuestra carne. Por eso, en el nombre de Jesús, que en esta noche podamos encontrar la solución y la respuesta, Señor, para tu palabra, para que podamos ser de bendecidos, Señor, y ser libres de toda cosa que nos acecha y nos aleja de tu presencia. En el nombre de Jesús. Te damos toda la gloria y la honra para ti, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? A veces pensamos que solamente que los héroes de la fe, hombres que caminaron con el Señor, que estuvieron cerquita del Señor, decimos, esos eran santos. ¿Sí? Esos eran santos sin mancha, puros, perfectos. Y acá Pablo está declarando sobre su propia vida, ¿no? Miren cuántas veces dijo, ¿no? Yo sé que mi corazón, yo con mi mente quiero agradar a Dios, quiero darle lo mejor al Señor, quiero servir al Señor, pero con mi cuerpo sigo al pecado. Y no una sola vez, reiteradas veces, lo vuelvo a repetir, ¿sí? Como diciendo, yo hago todo el esfuerzo con mi mente para servir a Dios porque amo la ley de Dios, ¿sí? Pero con mi corazón y con mi cuerpo sirvo al pecado, sigue habitando el pecado en mí. Y sabe que nosotros seguimos siendo pecadores, o sea, hemos sido comprados por la sangre de Jesucristo, hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, pero no significa que no cometamos pecado, que no tengamos errores, ¿sí? Porque vamos a seguir cometiendo errores, así como dijo Pablo. Y sabe que estos días estamos viendo en el liceo un ejercicio que se llama FODA. ¿Ahí nos pueden poner ahí en la pantalla? ¿Alguien le puede dar una mano allá en el fondo? No importa. ¿Qué es el FODA? El FODA es aplicado, ¿sí? Como es una aplicación que se usa para ver las fortalezas, las debilidades, ¿sí? Las oportunidades y las amenazas de cada persona, ¿sí? Es muy usado hoy en día. Usted va a buscar un trabajo y usted va a contar todas las cosas que están como su trabajo, lo que hizo, lo que sirve, en qué sirve, en qué no haría usted, ¿sí? Entonces ellos van tomando nota, ¿sí? Fortaleza, ¿sí? Por ahí es un buen vendedor, ¿sí? Una debilidad, ¿sí? Llega tarde, ¿no? Le cuesta levantarse a la mañana.
¿sí? Por ahí tiene una oportunidad. Me estoy esforzando y estoy haciendo un curso para poder ser mejor vendedor. ¿Sí? Eso es una oportunidad. Y después están las amenazas, ¿no? Las amenazas de que uno con el tiempo se va a dar cuenta. A este hombre le cuesta trabajar, le cuesta tal cosa, ¿no? Entonces yo quería poner esos 4 puntos en la vida de Pablo, ¿sí? Especialmente en esta situación, ¿sí? Entonces, vamos a empezar por la fortaleza. Y está bueno que cada uno se pueda hacer un autoexamen después, ¿no? Yo después se lo voy a dar para que lo pueda examinar en su casa y que sea crítico, ¿sí? Nosotros en el ISU, la otra vez nos tocó hacer un FODA. Y es muy difícil hablar de lo mismo, ¿no? A ver la fortaleza, vos decís cuáles son mis fortalezas. Y es muy difícil, tenés que ser muy egocéntrico para hacer tu fortaleza. Entonces, ¿qué hicimos? Le preguntamos a nuestros hijos. Y mejor me hubiera callado, la próxima no pregunto. Pero nos hablaron cosas lindas, les dijeron cosas lindas. Sí, también en las debilidades también tuvimos que aceptar nuestras debilidades y reconocerlas. ¿Sí? ¿Y cuáles eran las fortalezas de Pablo? Él decía, quiero hacer lo correcto. En su corazón, Pablo quería hacer lo correcto. ¿Sí? Él estaba deseando servir a Dios de la mejor manera. Es más, sirvió mucho más que los discípulos. ¿Sí? En el poco tiempo que tuvo de ministerio, sirvió mucho más que los discípulos. Y estuvo dispuesto a arriesgarse, ir a lugares donde nadie hubiera ido, a predicarle a los gentiles, meterse en lugares donde nadie se hubiera metido, pero él había recibido verdaderamente el perdón del Señor, ¿sí? A pesar de que había matado a cristianos, los había perseguido, él había recibido el perdón del Señor y había entendido también que hay una palabra que dice que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Sí? Y él realmente había sido perdonado y estaba dispuesto a hacer lo correcto, aunque le costara la vida. Pablo todo el tiempo decía, sí, para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si estoy vivo, sigo predicando la palabra, y si me muero me voy con el Señor. ¿Qué más quiero? ¿No? Entonces, una de las cosas de sus fortalezas en esta palabra que habíamos compartido, que Pablo quería hacer lo correcto, ¿sí? Que no, o sea, había una guerra en su interior, pero Pablo quería hacer lo correcto. Dice, amo la ley de Dios con mi corazón, ¿sí? Y después la ley es buena. A ver, ¿por qué? Si no existiera la ley, esto sería un caos, ¿o no? Si no existieran los carteles de pare, usted chocaría en la esquina quizás peligrosa, usted pasaría de largo y habría muchos accidentes. Si no habría velocidades limitadas, también tendríamos problemas. ¿Sí? Las leyes y los carteles donde prohíben o donde permiten ciertas cosas están permitidas y son hechas para su bien. Y la ley es hecha para nuestro bien. ¿Sí? Aunque a veces las leyes de la aparición no eran hechas para el bien de las personas que los rodeaban, porque eran demasiadas leyes que eran a favor de ellos y que tampoco eran a favor de ellos porque ni podían cumplir. Pero sin embargo, la ley está hecha para cumplir y para beneficio de uno. Ahora, ¿cómo te darías cuenta del pecado si no existiera la ley? ¿Sí? Si no existiera la ley, no nos daríamos cuenta del pecado. El Señor, ahí en el Edén, le dijo, vas a comer de todo, esto está permitido, esto está... Pero esto no. ¿No? Era como una orden. Tenés de todo, pero de esto no. ¿Sí? La ley tiene una característica, o sea, cuando hay algo que te prohíben, es como una tentación, ¿no? De decir, está prohibido pisar el césped. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo nos acostamos en el césped? ¿Sí? Disfrutamos eso. Salieron porque te habrán hecho. Miren. Oportunidades. ¿Sí? ¿Se recuerdan que se llama FODA esto? ¿Sí? Estamos hablando de la fortaleza de Pablo. Las oportunidades que tenía, más allá de sus debilidades, más allá de sus errores, más allá de todo lo que estaba pasando, ¿sí? Vamos a hablar de debilidades, primero. Dice, se declara demasiado humano. ¿Sí? ¿Qué significa demasiado humano? Que le tiraba la carne todavía. ¿Sí? Que todavía, a pesar de que había caminado, lo había visto el Señor, a pesar de que había caminado con los discípulos, había visto milagros y cosas tremendas a través de su vida, ¿sí? Seguía siendo, dice, que soy demasiado humano. Mi carne me tira, ¿sí? Y no sé, cada tanto me pego un golpe y no sé qué diría Pablo, ¿no? Él tenía un aguijón en su carne, ¿sí? No se sabe bien si era un gran dolor de cabeza, si era una ceguera, después que se había encontrado con Jesús,
En la película de Pablo, apóstol de Cristo, muestran como que cuando él intenta descansar, ve todas las almas que él mató, las personas que él mató, ¿sí? Hay un montón de cosas que pudieron haber afectado su vida y por lo tanto, también me imagino yo que habrán afectado a su carne, a su cuerpo físico, ¿sí? Y él habrá vivido una vida muy difícil, ¿sí? Una vida complicada, una vida realmente... es muy difícil pasar de ser una persona a cambiar totalmente a otra persona. Fue un Pablo que salió dispuesto a matar a los cristianos y de repente se encontró con Jesús y salió predicando la palabra. Pero es importante saber que tenía debilidades, como cada uno de nosotros tenemos debilidades. Decía, quiero hacer lo correcto y no lo hago. ¿Sí? Él sabía que es lo que tenía que hacer y no lo hacía. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros, no? Tenemos que predicar, no lo hago, ¿sí? Que tengo que leer la palabra, mañana tengo que tener un tiempo de oración, pero no lo hago, ¿sí? Tengo que tener la Biblia, leer la Biblia, Señor, pero estoy demasiado cansado, no lo hago. Pablo sabía lo que tenía que hacer y no lo hacía, ¿sí? Dice, quiero hacer lo correcto y no lo hago. El pecado vive en mí. ¿Sí? Así como el Señor vive en mi corazón y yo soy templo del Espíritu Santo, el pecado, dice Pablo, vive en mí. Y quiero hacer lo correcto, bueno, lo repetí de vuelta, quiero hacer lo correcto y no lo hago. Ahora hay oportunidades, hay posibilidades de cambiar esas situaciones que son malas, ¿sí? También como mostraba las cosas buenas, en Romanos 8 nos muestra las cosas malas, con Romanos 7 nos muestra las cosas malas, en Romanos 8 nos muestra las cosas buenas. Las oportunidades son que gracias a Dios, ¿sí?, tiene una respuesta a esa debilidad de su carne, que es Jesús, ¿sí? El sacrificio que Jesús hizo en la cruz, hizo que esa debilidad que tenía en su carne, ¿sí?, que Él vino a cargar con todos nuestros pecados. Entonces, dice en Jesús no hay condenación. Esa otra oportunidad, ¿por qué? Porque sabemos que cuando oramos, que cuando buscamos la presencia de Dios, somos perdonados. Que cuando reconocemos nuestros errores y nos arrepentimos, somos perdonados. ¿Sí? Que cuando estamos quebrados delante de la presencia de Dios, porque otra vez metimos la pata, ¿sí?, y somos perdonados por lo que hizo el Señor en la cruz, ¿sí?, por la gracia de Dios, por ese regalo infinito, por ese regalo precioso de Dios. Dice, ustedes pertenecen a Él y el Espíritu que da vida, dice, y libra del pecado. Qué bueno saber, ¿sí?, que en esa oportunidad, dentro de esas oportunidades, está la gracia de Dios, la respuesta de Jesús a la necesidad del humano, y que no hay condenación, y que nosotros pertenecemos a Él por precio de sangre, por haber pagado ese precio de sangre por nosotros. Y el Espíritu, dice, da vida y libra del pecado. Bueno, vuelvo a decir ahí abajo quizás las debilidades y las amenazas. ¿Cuáles son las amenazas? No me entiendo a mí mismo, ¿no? ¿No le pasa que cuando uno mete la pata y dice, no me entiendo por qué si sé lo que tenía que hacer, por qué estoy haciendo esto? ¿No? Decía, en cambio hago lo que odio. ¿Sabés qué es pecado? Y vas igual, escarbas un poquito con el dedito y después... San Agustín decía, los pájaros pueden estar alrededor de tu cabeza, pero que ha venido en tu cabeza depende de vos. ¿Sí? La tentación puede estar alrededor de tu cabeza, pero después que vos caigas en pecado ya depende de vos. Dice, mi naturaleza pecaminosa no tiene nada bueno. Y dice, soy un pobre desgraciado. Ahora, ¿ustedes piensan que eso que estaba pasando en su cabeza era solamente el pensamiento de Pablo o había una influencia de afuera? ¿Sí? ¿Qué piensan ustedes? Hay una influencia de afuera. Satanás, padre de mentira, mentiroso y padre de mentira, te va a decir, no estás haciendo cualquier cosa, sos un pecador, sos una persona sucia, sos un pobre desgraciado, ¿sí? Y cuando uno se siente mal, le abrimos la puerta, ¿sí? Quizás a veces sin querer abrimos nuestros oídos a escuchar lo que tiene Satanás para decirnos, ¿sí? Y nos dejamos influenciar. Fuera depende, las cosas nuestras fortalezas y también las que escuchamos de afuera. Las amenazas son las cosas que vienen de afuera. Entonces él estaba con este concepto del mismo. ¿Sí? Soy un pobre desgraciado, en cambio todo lo que no quiero hacer eso hago.
Pero la tentación, la carne, el pecado es algo que se mete en la vida de la persona sutilmente, ¿sí? No es que el pecado de la noche a la mañana caíste ¡pum! En el pecado, sino que es algo que va de a poquito, hasta que un día te diste cuenta y estás embarrado hasta el cuello. Si ponemos algo en la categoría de lo prohibido o fuera de los límites, inmediatamente dice ejerce fascinación. En este sentido, la ley produce el pecado. Siempre hay excepciones en el pecado. Podemos decir, según Van Gan, que era un escritor, un comentarista, que el pecado obra en tres direcciones. Nos engañamos pensando en la satisfacción que vamos a encontrar en él, ¿sí? No es algo feo, ¿sí? Satanás no te va a venir a tentar con algo espantoso, asqueroso, que tenga feo olor. Te va a venir a tentar con algo que parece delicioso. El fruto ese que estaba en el paraíso parecía delicioso. Dice que pareció a los ojos de Eva, pareció algo maravilloso, ¿no? Y más los comentarios de Satanás de la víbora, dijo comer que no va a pasar nada, ¿no? Y ahí dice, si ponemos, dice, nos engañamos pensando en la satisfacción que vamos a encontrar en él. Tomamos las cosas prohibidas pensando que nos van a hacer felices, pero a nadie le gusta el resultado, ¿no? Después lloramos, después nos duele. Pero al principio parece tan lindo, parece tan, qué bueno que está, ¿no? Un poquito no se va a dar cuenta nadie. Nos engañamos pensando que tenemos una disculpa, todos pensamos que podemos justificarnos por haber hecho lo que no debíamos, pero la disculpa no suena más que una mentira cuando estamos en la presencia de Dios, ¿sí? Y después nos engañamos pensando en la probabilidad de escapar de las consecuencias. Pensamos que vamos a zafar, vamos a ver cómo puedo, no va a pasar nada. Todos pecamos esperando salir con la nuestra, pero es muy cierto que más tarde o más temprano se nos descubre. Y esto me hace acordar una historia, ¿sí? Una historia, yo les conté hace un tiempo y se me debe acordar, que dos hermanos fueron a la granja de su abuela, ¿sí? Vamos a ponerle Martín y Juanita. ¿Sí? Y fueron a la granja de su abuela y estaban pasando unos días preciosos y Martín, que era medio inquieto, ¿no? Con la onda tirando para todos lados piedra, va y mata el pato preferido de la abuela, ¿sí? Entonces, como se dio cuenta de la macana que se mandó, escondió al pato y trató de seguir su vida normalmente. Pero ¿quién estaba ahí? Juanita, cuando lo vio, ¿no? Y Juanita le dijo, mirá que yo vi lo que hiciste y si vos no haces todo lo que yo te digo, dice, yo voy a hablar con la abuela. ¿Y qué pasó? La abuela decía, ¿quién va a ir hasta el pueblo a comprar, dice, la comida para el mediodía? Le decía, Juanita, ¿vas a ir vos? No, va a ir Martín. Y Martín la miraba, tenía que ir, ¿sí? Cuando llegaba la hora de poner la mesa y lavar los platos, decía, Juanita, ayuda a tu hermano a lavar los platos y poner la mesa. Decía, no, Martín lo va a hacer, ¿sí? Y Martín lo hacía. Hasta que no aguantó más, y se enfrentó a su abuela y le dijo, abuela, viste que el pato que vos más querías, dice, no está hace tiempo, dice, bueno, yo sin querer jugando con la onda, le pegué y lo maté y lo escondí. Entonces la abuela dice, yo sabía, dice, el primer día que viniste sabía que habías hecho eso, pero no te dije nada, estaba esperando que vos vinieras y me lo contaras. Ahora, muchas veces vivimos esclavos del pecado porque tenemos vergüenza, porque no lo podemos contar, porque sabemos, tenemos en nuestro corazón que nos van a juzgar y vivimos esclavos del pecado, cuando realmente podemos ser libres si vamos al Señor y le pedimos perdón. Por eso es importante, ¿sí? No vamos a escapar del pecado, ¿sí? Pero vamos a enfrentarlo, ¿sí? Como la fuerza que nos da el Señor y vamos a salir adelante. No lo podemos encubrir. Pablo reconocía que aquello que no quería hacer, lo hacía. Dice que con su mente servía a Dios, pero con su cuerpo al pecado. Y en el Romanos, volvemos a repetir, amo, dice, la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente, ¿sí? Hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado y todavía está dentro de mí. Y aquí es cuando dice, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada? Dice, por el pecado, dice, de muerte. Y en el 25 hay algo muy lindo. Ahí empieza la esperanza de Pablo. Dice, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo.
dice nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente la verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Ahora a nosotros nos toca disfrutar. Dice, nos toca elegir. ¿Sí? Nos toca elegir. ¿De quién vamos a ser esclavos? ¿De nuestro pecado o vamos a ser esclavos de Cristo? ¿Sí? Dice que antiguamente, en el Antiguo Testamento, cuando el esclavo servía a su amo durante mucho tiempo, ¿sí? Era tomado como parte de la familia, no era un esclavo que les pegaba. Los servidores tenían la costumbre de tomarlo como parte de la familia. Por 7 años, ¿sí? El último año le tenían que dar plata, le tenían que dar cosas de valor y él se podía ir, quedaba libre. Ahora el esclavo decidía si se quedaba con la familia por amor, pero para señalar, ¿sí?, que se quedaba con esa familia por amor, se horadaba la oreja, se marcaba la oreja. Entonces cualquiera que veía a esa persona, ¿sí?, sabía que no era esclavo, sino que era parte de la familia, que había decidido quedarse por amor. ¿Sí? Nosotros fuimos comprados por la sangre de Jesucristo. El Señor nos sentó en su mesa, nos soportó, estuvo con nosotros siempre, ¿sí? Sabe que somos pecadores, sabe que tenemos errores, pero también está dispuesto siempre a ayudarnos y a fortalecernos para que cada día podamos ser un poco mejor, para que cada día podamos enfrentar nuestros pecados y salir adelante, que no podamos caer en el mismo error. Así como Pablo le decía, soy esclavo, pero gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo. ¿Sí? Gracias a Dios nuestros ojos están puestos en Jesucristo y Él pagó un precio por ti, pagó un precio por cada uno de nosotros, para que nosotros podamos decir, antes era esclavo del pecado, pero por amor ahora soy esclavo de Jesucristo. Nosotros tenemos que tomar una decisión. No podemos toda la vida vivir jugando con el pecado. En Hebreos 9 dice que cuando pecamos inicuamente, significa a propósito, ¿sí? Dice, estamos pisoteando el sacrificio y la sangre de Jesucristo. Duro, fuerte, ¿no? Cuando pecamos a propósito, ¿sí?, reincidimos en el mismo pecado. Total, mañana la misericordia de Dios son nueva, ¿sí? Y voy peco. Mañana la misericordia de Dios se nueva, vuelvo a pecar. ¿Sí? Eso es pecar inicuamente. Eso significa que peco porque yo sé que Dios mañana me va a perdonar. Estamos jugando con el Señor y el sacrificio que hizo en la cruz. ¿Sí? Es bravo. En Hebreos 9 después le hablo en su casa. ¿Sí? Pero qué bueno es saber que el Señor está dispuesto a perdonarte. Pecás, cometiste un error, te va a levantar, te va a fortalecer, te va a ayudar a que salgas adelante, te va a abrir tus ojos para que estés atento y no vuelvas a caer. ¿Sí? Y quizás te sientas como Pablo. ¿Sí? Yo cuando leí este Foda dije, ese soy yo en algunas ocasiones. ¿Sí? Y yo creo que más de uno acá cuando leímos el Foda de las debilidades, uno dije, uy, es mi vida. ¿Sí? Pero también yo creo que cuando dice gracias a Jesucristo, todos dijimos amén, gloria a Dios. Gracias al Señor, ¿sí?, que estuvo dispuesto a ir a la cruz, es que hoy puedo ser libre. Gracias que podemos llevar nuestros pensamientos cautivos a la cruz, podemos ser libres. Porque Satanás te va a decir, sos un inútil, otra vez caíste, otra vez metiste la pata. Y yo le voy a decir, en el nombre de Jesús ya fui comprado por la sangre de Jesucristo. ¿Sí? Todos mis pensamientos van cautivos a la cruz. Y cuando van cautivos a los pies de Cristo, todos esos pensamientos mentirosos desaparecen. ¿Qué pasó con Pablo? Sigo predicando la palabra. ¿Sí? Desde adentro de una cárcel estaba alentando a los que estaban afuera, ¿sí?, para que siguieran predicando, para que siguieran compartiendo la palabra. Y este hecho que le pasó a Pablo, ¿sí?, fue algo, ¿sí?, de lo que aprendió y lo que pudo crecer. Que nuestro pecado sea algo de lo que hayamos aprendido, que lo hayamos enfrentado, que lo hayamos echado afuera en el nombre de Jesús, porque nuestra vida le pertenece al Señor. Esclavos del pecado o esclavos del Señor. Yo prefiero esclavos del Señor, es mucho más lindo. ¿Sí? Y cuando nos cuando nos toque partir con el Señor, podamos decirle, Señor, gracias a vos estamos en este lugar. En Hebreos 4, 14 al 16, dice, por tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró al cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende, escuchen, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó.
Así que acerquémonos a Él con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios y allí recibiremos misericordia. Qué lindo, ¿no? Saber que el Señor pasó antes que nosotros y salió victorioso. ¿Sabes por qué Jesús vino a la tierra? Para ser un modelo que pudiéramos alcanzar. ¿Sí? No vamos a ser tan perfectos como Jesús. Todos los días lo estamos intentando y vamos avanzando de a poquito. ¿Sí? Pero el Señor dice, Él enfrentó todos los mismos problemas, dice, y las venció. Pero también nos enseña que nosotros también podemos vencer. ¿Sí? Si lo ponemos en medio, si nuestra relación está en comunión con Él, también podemos vencer el pecado. También podemos vencer nuestras debilidades. Pero tenemos que ponerlo al Señor en medio de todas las cosas que hagamos, para que podamos estar estables, podamos estar firmes, podamos estar seguros de que estamos haciendo las cosas bien. Y dice, así que nos podemos acercar a Él con toda la confianza al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro, dice, en el momento que lo necesitemos. Y ahí dice, vamos a recibir misericordia. Dice, encontraremos la gracia que nos ayuda cuando más la necesitemos. Amén. Qué lindo, ¿no? Saber que nos podemos acercar al Señor en cualquier momento y Él nos va a fortalecer para que cada día salgamos victoriosos, para que cada día podamos ir delante de la presencia del Señor y digamos, un día más, Señor, que pude vencer al pecado, que pude salir adelante porque te amo y porque quiero hacer las cosas bien. Amén.